Quiero compartir algo en esta mañana que entiendo es muy importante y en consonancia con lo que ministraba el Espíritu Santo y aquí Antonella y Daniel y las canciones y Benji. Todo es para Él y por Él, todo es para glorificar a Jesús. Y debemos manifestar a Jesús y sabe que eso es, de hecho Analía cuando comenzó, si Dios está en todos tus pasos, en todos tus caminos, y a veces pareciera creo que se dice utopía, o sea, un ideal. Lo ideal sería esto. ¿Qué sería lo ideal? Esto. Y pareciera que los ideales, las cosas ideales nunca son reales, ¿no? Lo ideal es el cuento de hadas, lo ideal es ver esos programas donde alguien se gana mucha plata y de pronto se compra una casa. Hay unos reality de Estados Unidos, viste, que se compran y qué sé yo, y o ves, bueno, son los ideales. Y pareciera que los ideales son solo eso, no son solo una ficción. Solo le pasa a alguna que otra cenicienta de vez en cuando. Los demás, no. Pero estos no son ideales utópicos, son verdades. Y a veces sucede que estas verdades no se terminan de aplicar porque nosotros no terminamos de creer en ello. Pero que cuando vemos la vida de las personas, nos damos cuenta que si son realidades cuando vemos vida de personas que aman a Dios por sobre todas las cosas, que viven la verdad de Dios. Y entre esas cosas, y entre esas verdades que reflejan a Jesús, que trajo Jesús, hay algo muy importante. Y aprovecho para compartir esto porque tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy. Y es el pacto que Dios hizo con los hombres. Es el pacto que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo. Hoy quiero hablar un poquito acerca de ese pacto. Yo, anotando cosas sencillas, se me ocurrió algo. Y digo, un pacto es similar a un trato o un contrato. Es un pacto, hacemos un pacto. Ya no se usa esa palabra, digo, para traerlo a palabras en términos que conocemos todos los días. El contrato que Dios hace con nosotros. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en esa época había muchas películas de cowboy. Bueno, hace mucho que era niño. Y en esas películas de cowboy me acuerdo que había unos indios, apaches, los apaches de películas yanqui, ¿no? Porque nunca fueron, nosotros nos criamos creyendo que los indios eran los apaches, nunca los diaguitas, nunca los quilmes. Cuando viajé al norte vi las ruinas, o me dijeron, están las ruinas de los quilmes, digo, esos son nuestros, en todo caso, nuestros indios. Pero en esas películas, esto me lo recuerdo de niño, es complicado cuando te acordás las cosas de niño porque ya estás muy grande, ¿vio? Pero me acuerdo que en esos indios había pactos que se hacían entre los indios y eran de sangre. Entonces cuando una tribu con la otra, los apaches con no sé quién, los comechingones, no sé quién eran había uno que se llamaba Cochís, un indio que salía en una película, y hacía pacto de sangre y se cortaba un pedazo de sangre y se cruzaban así, sac, sac. Y nosotros de niños, alguna vez se nos ocurrió, y creo que alguna vez hicimos la soncera entre el grupito de amigos, hablo de 8 años, 9 años, de cortar un poquito y hacer pacto de sangre. Bueno, no existía el SIDA en ese entonces, así que no era tan complicado, ¿viste? Pero es un trato que vos haces. Y yo digo, si hiciste un trato de ese tipo, tiene fecha de vencimiento. Porque yo hago un pacto de sangre con mi mejor amigo, que vamos a ser mejores amigos y que nos vamos a ayudar, pero el día que me muera se le acabó el pacto al amigo, no tiene más. Y nosotros tenemos un pacto eterno con Dios. Porque el pacto que hace Jesús es eterno. ¿Y sabe por qué es eterno? Porque es el único que puede sostenerlo, porque es un Dios eterno. Dios es el único que puede sostener un pacto, un contrato, un trato. El contrato que hiciste, y no necesita garantía, porque Él es el dueño de todo. O sea, cuando vos celebras un contrato, decís, bueno, mira, es más, aún los contratos matrimoniales,
pongo matrimonio por decirlo, nosotros en lo normal decimos, él tiene un testigo, cuando vos vas a casarte, tiene un par de testigos, porque aún así tiene que haber un testigo que dice, esto es verdad, porque no basta solo con que yo lo diga, tiene que haber un testigo. O un padrino, por ejemplo, alguien que diga, sí, yo doy fe que esto es así. Celebras un contrato de alquiler y tiene que, no, sí, está bien, yo te voy a pagar, ¿cuánto me cobra? 1.000, bueno, yo los 1.000 los tengo porque, bueno, sí, pero tráeme una garantía de que vos vas a poder. Y vamos a ir a lo simple, porque por las dudas no sea cosa que se muera, qué sé yo. ¿Y qué hago? ¿Y quién me va a pagar el alquiler? Bueno, la garantía. Nosotros tenemos un trato, un contrato con Dios, donde el que lo garantiza es Dios. ¿Y sabe cuál es la principal razón para que ese contrato, que vamos a ir a la palabra, y quiero que entendamos esto antes de ir a la palabra, una palabra bastante fuerte en el sentido de contenido, de verdad, que está en el libro de Hebreos. El que respalda esto es el Eterno. Y el contrato que tenés de vida eterna, de salvación eterna, de que te va a salvar siempre, porque el que lo firma es inamovible, inconmensurable, inconmovible, omnipotente, omnipresente, cualidades que solo tiene Dios. Imagínese, Señor, yo quiero que me des garantía. Y alguna vez hubo un atrevido que le dijo a Dios, digo atrevido en un buen sentido, y le dijo, Dios, quiero ver la garantía de que vos vas a hacerlo, Gedeón. Dijo, pero si vos estás en esto, Dios, yo quiero ver que todo sea como, a ver, para estar seguro que lo que vos me estás mandando a hacer, le estás mandando a hacer algo bastante loco a Gedeón, después no vamos a detenernos en esa historia. Otro día la contamos, la leemos, búsquela. Hoy con Google te lleva, pones Gedeón y te va a llevar a la cita bíblica de Gedeón. Le dijo, bueno, si esto es voluntad y es lo que vos estás diciendo, yo voy a sacar un vellón, o sea, un pelo de oveja, o sea, una alfombrita de oveja, para que lo entendamos, un peludito, un peluche. Y lo voy a poner allí afuera. Y si es tuyo lo que me está pasando, va a llover, el rocío va a mojar todo, menos el vellón. Y se fue a dormir. Le pidió una garantía a Dios. Imagínese que alguien le diga, bueno, si es cierto que vos me vas a pagar, yo quiero que me dé una garantía. Y te pida algo así. No podés. No, pará, si yo te garantizo. No, pero a ver, si es así. ¿Y cómo haces vos para que pase eso? Y sin embargo, como era Dios el que garantizaba lo que le estaba mandando a hacer a Gedeón, se levantó Gedeón de mañana temprano y fue, y estaba todo el pasto mojado. Y el vellón estaba seco. No, pero puede haber sido justo que había una paloma, no sé, se apoyó arriba del vellón y no se mojó. Ah, no, esto puede haber pasado por algo. Bueno, pero entonces si por las dudas no sea así, que sea al revés mañana. Así hizo Gedeón. Que el vellón esté mojado y todo el pasto esté seco. Y se levantó de mañana Gedeón a ver si la garantía de Dios estaba. ¿Y qué pasó? El vellón estaba mojado y el pasto estaba seco. Bueno, la historia dice que ahora reconozco que tú eres Dios el que me manda a hacer. Y aún así tuvo que Dios hacer otras cosas para convencerlo a Gedeón de lo que debía hacer. Lo que quiero decir, que ¿quién otro podría garantizar el contrato que no fuera Dios? El que puede aún decir, acá va a llover y acá no. A veces suelo decir yo, para que entendamos nuestra realidad como cristianos, que como cristianos, aunque seamos muy cristianos, amemos a Dios, hagamos todas las cosas para Dios, seamos súper, hiper Dios, si en este momento se desatara una tormenta y las calles se inundan, nosotros también nos vamos a mojar los pies y caminamos en las calles, por más que seamos evangélicos. Pero ¿sabe qué? Esa es una realidad a medias, porque la verdad es que si Dios tiene un trato con nosotros para cuidarnos del agua, no va a llover cuando nosotros estemos. Pero si Dios tiene un trato de cuidarnos, va a haber una crisis tremenda en el país, por decirlo. Y si Dios tiene un trato con vos, porque hay un pacto que has hecho con Dios, y no te va a tocar la crisis, no te va a tocar la crisis. Y si las cosas son difíciles, y vos vas a Dios y tenés un pacto eterno. Y claro que podríamos mencionar un montón de cosas difíciles. Seguramente yo, a pesar de haber vivido ya muchos años y muchas experiencias, habrá muchas otras que no tengo y que no podría asemejarle. Decía, a mí me pasó bien, cuando decía, a mí me pasó más. Y a vos te dolió la uña y a mí la muela. Y vos porque no sabés lo que es una muela.
porque vos no sabés esto y vos no sabés aquello. Digo, sería imposible, pero mi realidad me dice que Dios tiene un pacto eterno. Y que el pacto que Dios tiene con nosotros es eterno, no se cae. Ahora, para que los pactos se cumplan, tiene que haber dos partes. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos una ventaja, que una de esas partes no se mueve nunca. Tenemos un trato, Vivi, entre vos y yo. Sí, lo vamos a respetar. Entonces, como la Vivi no quiere respetar más el trato, yo voy a la casa a que cumple el trato y no me atiende. Entonces se esconde y no me atiende. Entonces, bueno, ya está, no puedo. Pero Dios no. O viceversa, ¿no? Pastor, lo estuve buscando, usted me dijo, teníamos un trato y, sí, no, y no me encuentra, chao. ¿Cómo se dice ahora? Le bloqueo. No le atiendo el teléfono. No se puede comunicar conmigo. Cambié de chip. Pero Dios no. Dios está siempre en el mismo lugar. Dios es eterno. Y nuestro pacto con Dios, el personal que cada uno tiene, puede renovarse siempre, porque Dios sigue en el mismo lugar. ¿Sabe? Con los años he aprendido, he conocido y he visto que esta característica de Dios es la que afirma y reafirma y confirma que Dios establece un pacto con los hombres, porque la naturaleza, por decirlo así, de Dios para con los hombres es salvarlo, porque somos su creación. Dios nos creó. Dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hechura suya somos. ¿Y sabe qué acontece cuando alguien tiene las características de Dios? Y pongamos una solamente, que es bueno. Dice que cuando vinieron a Jesús le dijo, maestro bueno, el que vino a hablar con él de noche, y le dijo, maestro bueno, ¿quién es bueno si no solo uno? Le dijo Jesús, ¿quién es bueno? O sea, no hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. Ni siquiera dijo yo, dijo Dios. Porque Dios es bueno. Entonces la garantía es que esa persona es buena. A veces los hombres intentamos obrar en nombre de Dios, especialmente pongo mi mea culpa de los pastores. Entonces decimos, este sí, este no, Dios es bueno, pero mira lo que hizo. Pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno en serio que es bueno. No cambia. Yo soy bueno, pero no me hagan enojar porque tengo un gringo adentro que si sale, agárrense. Pero Dios no. Usted hágame algo a mí que me ofenda y después tiene que desofenderme. Digo, en términos generales, a usted, a mí. Pero Dios no. A veces nosotros tenemos hasta el atrevimiento de pensar o decir, y a veces a boca suelta, no tiene perdón de Dios. Lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Eso, si vemos algún caso en la televisión, cosas feas, eso no tiene perdón de Dios. Y no es verdad. Porque Dios es bueno. Y no se mueve. No se mueve de donde está. No se mueve de lo que Él es. No se mueve de esa naturaleza, por decirlo así, de salvación que tiene. Él sigue estando en el mismo lugar. El pacto se firma cuando vos aceptás a Cristo, por decirlo. Cuando vos lo reconoces, cuando vos lo conocés, cuando vos lo encontrás. Cuando vos, para hacerlo en términos religiosos y ortodoxos cristianos evangélicos que practicamos, entendiendo que es lo correcto. Cuando aceptás a Cristo, venís a la iglesia, le conocés, le adorás, le pedís perdón por tus pecados, te bautizás, te damos la Santa Cena, ya tenés a Jesús, tenés el pacto. Hoy vamos a renovar ese pacto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte conmigo. Ahora, no es que sea la única, ¿no? Pero el pan y el vino están en donde se parte, donde estén reunidos en su nombre. No está en un lugar, no, yo en mi casa hago mi pan y mi vino y yo tengo bien todo con Dios, pero Dios dice, no, acá en donde yo decido que es así, donde yo lo pongo. Vení a hacer el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque no se mueve. ¿Me explico lo que digo? O sea, Dios no se mueve. Alguna vez un predicador me quedó grabado para siempre, hace muchísimos años. Dio el ejemplo de lo que era Dios, Jesús, la luz. Y dio el ejemplo del farol. Y había un cuento de gallegos que iban caminando de noche y a uno de los gallegos se le cae un billete. Y
Iban por la calle y se le caen. Oye, Manolo, que se me ha caído el billete, que no vamos a poder tomar la cerveza, se me ha caído el billete, Manolo. Y pues, ¿dónde se te cayó? No sé. Y bueno, vamos al farol, así lo buscamos. Y el otro va, ¿viste? Y dice, pero no lo veo por acá. Y bueno, si no lo ves aquí, allá menos. Pues se le había caído allá. Lo vino buscando, había luz. Pero se te cayó allá. Bueno, pero acá lo vamos a ver, pero no está acá, está allá. Y bueno, y ahí tuvieron toda la noche discutiendo los gallegos hasta que supongo que de día lo habrán encontrado. Bueno, y este predicador hizo ese ejemplo. Cuando vos tenés un farol, que es la luz sigue siendo un farol y acá siempre va a haber luz. Acá van a estar los sapitos comiendo bichitos, los bichitos de luz, acá va a estar la luz, porque acá está el farol, la luminaria, la LED. El problema es que si vos querés estar en la luz, tenés que estar acá, porque el farol está acá. Ahora, si vos te vas a 10 metros, hay luz, pero menos. ¿Pero la culpa es tuya o de la luz? No veo nada acá. Esa luz no ilumina nada, claro, porque te fuiste a 10 metros. Volvete. Y cuando volvés, nosotros que somos ya viejitos, medio chicatos, empezamos a ver. Me dice el otro día, Benji, déjeme, pastor, que me voy caminando, porque está de día, déjeme ver algo. Me dice que va. Tiene razón, de noche le cuesta ver. Y la culpa no es del sol, la culpa es que, bueno, se fue el sol, se alejó. Está la luz, quédate acá, que hay luz. Eso es Dios, no se mueve. Está quieto, está ahí. Y cuando Jesús habló del perdón, y lo voy a sumar a esto, aunque no estaba en mi pensamiento, platicarlo, decirlo. Cuando Jesús habló del perdón, dijo 70 veces 7, perdonarás a tu hermano, pero lo que estaba transmitiendo Jesús, aparte de una enseñanza de cómo debemos perdonar a nuestro prójimo siempre, cómo deberíamos ser, estaba dando una enseñanza del carácter de Él mismo, del carácter de Dios. ¿Cuántas veces me va a perdonar Dios? Ahora queda falta. A veces los pastores decían, ¿hasta cuándo Dios lo va a perdonar a este? Dios no cambia. Dios es luz, Dios es bondad y Dios tiene un pacto eterno para con nosotros. Si no rompemos ese pacto, Él está. Y si rompemos ese pacto, como es eterno Él, volvemos al lugar del pacto y Él está. Amén. Libro de Hebreos. ¿Sabe que estoy en una duda? A ver si alguien que sea más estudioso que yo de la palabra, más inteligente para buscar, más pícaro para definir, más mejor que yo, puede definirme para el día miércoles o domingo quién escribió el libro de Hebreos. Porque según yo, a mi parecer, siempre, no, tampoco me puse a estudiarlo, pero dije, para mí lo escribió Pablo, pensé que era como venían las cartas de Pablo, digo, bueno, está Pablo ahí en el medio, no importa, digo, solo para decirlo. Algunos dicen que fue Lucas, después que se lo diga la IA y Google y algún teólogo. Y que se lo revele Dios. Pero en este libro de Hebreos encontré una palabra muy rica, dos palabras muy bonitas, muy lindas. Encuentro que este libro de Hebreos intenta llevar a los cristianos, supongo que si es hebreo es porque eran los judíos, el pueblo de Dios, digamos en el sentido de linaje, los judíos, los que ya conocían todas las leyes, pero también habían conocido a Jesús, obviamente, Jesús vino primero a los judíos. Entonces entiendo que está escrito para esta gente que ya conocía a Dios, sabe que las prácticas religiosas, he entendido con los años, que no necesariamente son malas, pero que a medida que tenemos luz, nos acercamos a Dios, viene la revelación correcta, en todo caso, de hacer la religión correcta, por decirlo así. La forma de acercarnos y agradar a Dios correcta. A medida que vamos teniendo luz, vamos teniendo a Dios. Pero estos hombres tenían a Dios, lo conocían. Y entraron en ese pacto. Y yo veo que el escritor de Hebreos, porque he visto varios predicadores que dicen el escritor de Hebreos y no el apóstol Pablo, por eso me entró la duda, porque yo lo daba por hecho que era Pablo. Después lo dilucidamos. El escritor de Hebreos busca llevarle a esta gente que tenía a Dios una afirmación más fuerte y más convincente de lo que era Dios en la persona de Jesús. ¿Me entiende lo que digo? O sea, es más o menos
como los católicos, y que era yo, que conocí a Dios en el catolicismo, y de pronto te hiciste evangélico porque encontraste una convicción y una forma y una revelación más correcta de acercarnos y estar con Dios y manifestar a Jesús. Porque yo como católico creía en Jesús, digo, los católicos creen en Jesús. Y hay muchos católicos piadosos. Y piadoso me refiero a que llevan una vida santa. Hay muchos curas que se hacen cura con una convicción firme de sacerdocio, de pastorado, y llevan una vida santa. Dentro de las convicciones de una religión, podríamos decir, pero esto es malo, sí, pensamiento mío. Pero Dios va mucho más allá que eso. Ahora de pronto hay muchos que les ha llegado la revelación y de pronto dijeron, no, este es lo correcto y van para ese lado y hacen. Entonces entiendo que lo que escribe el autor de Hebreos, ya no digo el apóstol Pablo, para no errarle si es así, es llevarle a este pueblo de Dios, y en eso, por eso nos viene a nosotros hoy, porque somos un pueblo de Dios, conocedor de Dios. Usted está sentado aquí porque de alguna u otra manera ha conocido a Dios. Le necesita. Yo vengo aquí porque le necesito. Yo me levanto temprano el domingo y busco a Dios porque le necesito, no porque tenga la obligación de transmitir un mensaje, porque esto me habla a mí. Me da convicciones firmes, me hace saber lo que Dios quiere. Y este libro lo que trae a nosotros los cristianos, llamémonos el libro a los cristianos de ahora, por tomar una referencia, a la iglesia, a nosotros, a los hebreos de hoy, a los que conocemos a Dios, pero necesitamos una afirmación más fuerte, más correcta, más reveladora. El último mensaje que escuché de Fabián Liendo hablaba de una parte, otra del libro de Hebreos, y hablaba de la nueva vida que tenemos en Cristo. Se valora la vida que Dios nos da. Entonces, busca afirmar eso. Y digo esto antes de leer la palabra para que entendamos para qué está escrita. Porque voy a leer dos palabras. Una habla del pacto, la otra habla de convicciones. En el libro de Hebreos. Y ninguna de ellas es para tirarnos la oreja, en ninguna manera. En ninguna manera el Padre bueno que tenemos nos está esperando para tirarnos una oreja, en un sentido de castigo. En todo caso, para librarnos del mal. En todo caso, para que no tengamos ocasión de caer. En todo caso, para que restablezcamos una relación con aquel que nos da algo eterno, una vida eterna, una salvación eterna. Le agrego algo más, porque nos lo dijo Dios a principio de año. Encontremos a Jesús, miremos a Jesús, vamos a encontrar salvación, como encontró la samaritana. Y salvación es que Dios te salva. ¿De qué? ¿De qué crees que te salve Dios? Bueno, de eso. ¿De qué querés que te salve Dios? Te salva. Vení a Dios, vení, digo, como si fuese la iglesia. No, acércate a Dios, conocelo. Si en la iglesia, gloria a Dios por ello, porque ahí habita corporalmente, dice la palabra. Encontrá a Jesús y te va a salvar. Pero ya te salvó ayer, sí, te va a salvar hoy también, porque es eterno. ¿Entiende? Es eterno, lo puede hacer todos los días. Jesús es el único que puede hacer todo lo necesario todos los días de tu vida. Por eso un día el vellón se mojó y otro día el vellón se secó. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es Dios. El pacto con Dios es eterno. Hay una sola cuestión, Dios no se mueve. ¿Me explico? Dios no se mueve de su lugar. No va a cambiar la palabra. No te va a dar una Biblia acorde a lo que vos esperás que Dios tenga, pero no quiere decir que porque vos hayas tomado o hayas hecho, que Dios va a decir esto no te lo mereces. Jamás. Siempre Dios va a estar dispuesto a salvarte. Siempre. Por eso a veces no nos entra en la cabeza que Dios salve a un tipo que hizo tantas atrocidades, qué sé yo. Un Hitler, por tomar una referencia de un personaje funesto de la humanidad. U otro, asesinos, malos. Sin embargo, si van a Dios, el asesino o el ladrón de la cruz, si van a Dios y lo reconocen, Dios está en ese mismo lugar de salvación. Y nos vuelve a poner una camiseta. Dijo algo Antonella mientras ministraba que es muy importante. Y lo voy a comparar con un padre bueno. ¿Sabe qué hace un padre bueno cuando su hijo se va a dormir? Si su camiseta está sucia, se la cambia y lo manda a dormir, aunque sea con una remerita vieja, pero limpia.
No escuchó nunca de su mamá o su papá, sobre todo las mamás. No te acostés con esa ropa sucia. Sobre todo los varones hacen eso. Cambiate la ropa, sacate esa, y ponete una ropa limpia. Eso hace Dios con nuestra santidad porque la ensuciamos todo el tiempo. Todos los días nos pone una camiseta nueva. ¿Y hasta cuántas camisetas tendrá Dios? Tengo 57 años y ¿cuántos días he vivido ya? Porque todos los días pecamos. O sea que todos los días me pone una vestimenta nueva de santidad. Porque Dios no cambia su naturaleza. Lo va a hacer una vez y vos otra vez. Nosotros reincidentes somos. Dios reincidente pero en salvarnos, en renovar el pacto. ¡Aleluya! Libro de Hebreos capítulo 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis la voluntad, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sencilla palabra. Está al final. Deberíamos empezar al principio, ¿no? Predicar un mes completo el libro de Hebreos para que entendamos todo lo que habla acerca del pacto, la sangre. Pero me fui al final para que este día entendamos que hay un pacto que Dios hizo con nosotros, con todos nosotros, con cada uno en particular. Y Él, por ese pacto, nos va a permitir hacer su voluntad. Y entrar en la voluntad de Dios es fundamental. O permanecer en la voluntad de Dios es fundamental. Porque Él preparó buenas obras, lo decíamos el miércoles. Creo que el libro de Efesios, siempre me olvido de los libros de Efesios, creo que leímos el miércoles. Porque Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hay un pacto que Dios ha hecho y es el pacto de la sangre de Jesús. Y ese pacto prepara buenas cosas para que andemos en ellas. Ese pacto nos cuida de cosas malas. Ese pacto que hizo Jesús, ¿sabe qué? Usted no tiene que derramar ni una gota de sangre. No quiere decir que no transpiremos la gota gorda a veces para vivir la vida. A veces sí. Mentiría si dijera lo contrario. Pero no derramar sangre, nuestro sacrificio, sino el de Él. Él lo hizo. El pacto lo tenemos ahí, al alcance de la mano, para salvación. Amén. No sé si leerlo o dejárselo de tarea, porque quiero que renovemos el pacto, me gustaría, y que compartamos del pan y del vino entendiendo lo que ello representa, que es un pacto entre Dios y nosotros. Y Dios no se mueve. Y si a veces nos falta un poquito de lujo, de protección, Señor, mirá, el que habita al abrigo de la... Empecé la semana esta, el día martes, cuando empecé mi jornada laboral el martes, cantando esta canción. Y me vino varias veces todo el tiempo en esta semana en el trabajo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y vuelve a decir, el que habita, entienda lo que digo, al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del omnipotente Dios. Canto bien, ¿veo? Tiemblan los de acá. Pero a veces decimos, pero Dios, pareciera que hay una nube entre vos y yo, porque vos me estás cuidando, pero me cae el cascote de arriba, ¿viste? Me está cayendo piedra y me está bollando el casco. Corre la nube, Dios, y dame, abrigame. Y tomemos ejemplo de ese farol. Siempre decimos que cada vez que hablamos de la iluminación de la iglesia, que la cambiamos hace un tiempo, que habría que poner uno allá porque allá no se ve bien, donde está Lavero.
Se me confundió porque iba a decir Belu, pero Belu es allá. Por eso se me confundió. Ahí vos no ves bien, digo, si ves bien porque sos joven, pero si vos tuvieras que leer la Biblia ahí, tendrías que forzar. Pero si te venís acá, tenés luz. Y siempre decís, acá tenemos que poner luz, ¿viste? Siempre planeamos, bueno, los hombres somos de planear, hacer la mitad de lo que planeamos, ¿vio? Después nos quejamos de los políticos que hacen lo mismo. Digo, tengamos presente esto. Dios tiene un pacto, hoy tenemos un pacto. Dice, pero Dios, el pacto, y Dios, abrigo, estoy más desabrigado que bebé recién nacido. Venía bajo la luz. Es Jesús. Es Jesús. Y Andrés renovó el pacto. ¿Y cómo renovó el pacto? Y como cuando renova un contrato. A nosotros se nos va a vencer el contrato de la iglesia y yo no puedo esperar que se renueve porque ya está, doy por hecho. Va a decir la dueña, bueno, ahora da por hecho que paga el triple, ¿sabes? Entonces tengo que ir a renovar el contrato. Che, se vence tal fecha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto va a querer? Pum, pim, pam, todo. Seguimos, no seguimos, me alquilo, no me alquilo, qué sé yo. Hay un contrato, hay un pacto que se renueva. Es cuando vamos a Dios. Cuando nuestro corazón dice, necesito que me salve de nuevo, Dios. ¿Qué hiciste esta vez? Es como cuando viene ese amigo, ¿viste? Ese amigo pechón que viene y te dice, hola amigo, y vos decís, ¿qué es lo que le hará falta? Vos sabés qué hiciste esta vez. No, mira, necesito, en el caso mío que soy mecánico, que se me rompió esto y estoy sin plata. Ah, mira vos. Pero si no viene, yo no puedo estar adivinando. Fui claro. Dejo de vuelta. Porque, es más, si quieren, lo terminamos de leer y usted termina de leer es el último, el final del libro. Y menciona a Timoteo y menciona lo que hay que hacer y cómo se bendicen. Pero dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esa sangre, la de Él, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. O sea, fíjese qué contradicción de palabra pareciera. Para que hagan su voluntad, haciendo Él en nosotros su voluntad. O sea, ¿ven que el pacto lo hace alguien eterno? Que el esfuerzo es mínimo. Que lo que pareciera que nos va a costar un montón. Pero si vamos a Dios no nos cuesta nada. Que Dios nos dice acá, no se olviden de estar diezmando, ofrendando, ayunando y haciendo todo lo que el pastor dice para que les vaya bien. ¿No dice eso? ¿Entiende lo que digo? Hay un pacto que es por la sangre de Él y es Él el que prepara para que nosotros hagamos su voluntad y pareciera que somos nosotros los que hacemos la voluntad de Dios. Es Él el que hace. Lo único que necesitamos es estar cerca de Él. Nada más. No necesitamos otra cosa. Y si vos estás debajo de la luz, aunque estés viejito como yo, te pones un par de anteojos y lees. Pero si vos estás en la oscuridad no ves nada. ¿Y la luz cambia? No, siempre es la misma. Aleluya. No lo voy a leer porque el pacto es lo importante, pero si quiere usted leer en su casa algo que es muy bueno. Libro de Hebreos capítulo 12. Y nomás, si fuera una Biblia como esta, leí en esta carilla, es en esta otra. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 20. No lo voy a leer. Usted lo lee después. No ahora, no se me ponga a leer la Biblia ahora. Porque entiendo tomar unos minutos. La palabra correcta en el lenguaje evangélico es ministrar. Y no es que esté incorrecta, pero más que una administración.
más que lo que pensemos. Es dejar que el Espíritu Santo haga la obra por la cual nos hizo saber en este tiempo, en este día, que tenemos un buen pacto con Dios. Y que Dios no muda su pacto. Dios no va a cambiar como hacen comparado con los políticos la Constitución. ¿Vio? Los políticos te hacen un trato, te dicen, yo te voy a enseñar, y después ven que le hace falta y cambian la Constitución. Y después viene otro más sinvergüenza y le cambia más sinvergüenzamente, y el otro menos sinvergüenza le vuelve, y así. Dios no cambia. Su poder no cambia. Sigue estando al alcance de nuestra mano. Su verdad no cambia. Y no puedo predicarles ni decirle otra cosa que no sea, miremos a Jesús. Con Jesús tenemos un pacto. Lo hizo Él. Vamos a compartir el vino, símbolo de su sangre. No como mi viejo que le gustaba tomar un traguito más, la sangre de Cristo. Decía que hay que tomar un vasito de vino. Encima le gustaba el rosado, así que era como sangre. Tenemos un pacto con Dios. No se rompe. Quédese tranquilo. No se esfuerce por querer hacer un mejor pacto, porque no hay forma. Tampoco se esfuerce por juzgar si lo hace bien o mal. Porque tu justicia, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. O sea, lo que vos juzgués de vos mismo, ¿no? No, yo no soy una porquería. No, usted no es nada malo. No se juzgue, no piense. Sea una especie de autómata como lo es la creación, como es un perrito y un gatito que hace lo que Dios le ordenó como naturaleza. Nada tenemos que hacer, hay un pacto. Si tuviera que decirle mi expresión del corazón es no los quiero ver sufrir. Pero no porque no los quiera ver, como no los quiero ver sufrir. Tenemos un Dios maravilloso que no quiere que suframos. Él hizo un pacto por nosotros. Y hay cosas difíciles que no las podemos resolver. Es verdad. Imagínese la gente que está en una zona de guerra. O de terremoto. Por más que te esforces, te tiembla la casa, se te caen los palos encima, perdés bienes, perdés seres queridos. No lo podés resolver vos. No hay forma. Pues tenemos a Dios. Tenemos un pacto de que nos va a ir bien. Y bien no es como dice el mundo, como dicen la gente, o como deberías, o como me imaginé. Es lo mejor que puede darnos Dios, eso vamos a tener. Si estamos con Él. Él tendrá lo mejor para nosotros. Siempre. Salvación, siempre. Vida eterna, siempre. Poder de Dios manifestado, siempre. Siempre. Cristo no falla. Tomemos ese pacto nuevamente. Amén. Solo por ayudarle, si le sirven estas palabras, dígale en su corazón, en su mente, pero en su palabra, en su boca. Confiéselo si fuera la expresión correcta. Jesús, necesito nuevamente tu pacto en mí, para que yo sea en ti y tú seas en mí. Necesito tener de vuelta ese pacto. Y ese pacto que es por la sangre de Jesús nos da una autoridad. Y en esa autoridad es que podemos decir en el nombre de Jesús y pararnos frente a cualquier situación. Y vendrá la investidura celestial, esa que tienen los sacerdotes. Como si fuera la investidura de un policía, que che, hay un policía. Esa investidura sacerdotal, con la que vos te pares en el nombre de Jesús. Yo tengo un pacto contigo, y declaro tu palabra y declaro la sangre de Cristo. Y no voy a decir más ejemplos porque no quiero tocar ninguna fibra sensible de nadie, ni quiero hacerme parte con nadie porque esto es personal. No es un azar, no es por las dudas que le esté haciendo falta a Juan, a Pedro, a María. No, es una verdad. Y cada uno vivirá su verdad. Renovemos ese pacto. Señor Jesús,
Ayúdame en este día a volver a tomar esa autoridad, ese pacto que un día tú hiciste conmigo, por el cual y ahí ponemos todo lo que tenemos. Aleluya. Porque con el que estás haciendo el pacto no cambia. No cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya.